¿Qué tal? En verdad, un placer estar aquí con ustedes nuevamente en nuestras conferencias de Jus Penale, donde estamos viendo diversos temas que tienen que ver con la teoría del delito. Hoy nos toca ver el tema de culpabilidad e inculpabilidad. Y bueno, en verdad es un tema muy importante porque, como siempre lo he dicho, para entrar nosotros de lleno a lo que es el sistema penal acusatorio, tenemos que estar pues bien aprendidos, ¿no? Bien estudiados lo que es la teoría del delito. Muchas gracias por su presencia en la conferencia de hoy. Y soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez. Para los que no me conozcan, soy abogado, tengo maestría en Derecho y bueno, me dedico a litigar y aparte soy académico en varias universidades privadas, unas en línea y otras presencial. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros hoy. Vamos a empezar poniendo la presentación. Recuerden que en guste tener la presentación puede enviar su correo electrónico para yo enviárselas posteriormente y quien guste participar en nuestros grupos de WhatsApp, grupos eh, ahora sí, grupos muy serios en los cuales pues nos dedicamos exclusivamente a compartir información jurídica y además la ayuda que tenemos con varios abogados a nivel nacional, pues que nos permiten llevar a cabo algunas diligencias en algún estado de la República. Nos ha tocado hasta hacer asesorías a nivel internacional. Entonces, bueno, pues es una parte muy importante que nos puede apoyar en en nuestras actividades jurisdiccionales. Entonces, además de que está totalmente prohibido cualquier tipo de publicidad política, sea a favor o en contra del gobierno, y también otro tipo, no tenga ningún interés jurídico, ¿no? Entonces, compartimos libros, nos apoyamos con preguntas, no somos todólogos, pero sí nos apoyamos en, por lo menos, decir un camino que seguir, además de que siempre nos estamos apoyando. ¿Por qué? Porque este grupo de trabajo pues se dedica para crecer, se dedica a establecer, a compartir y bueno, estar con ustedes, pues una cultura jurídica que tanta falta nos hace, no solo en México, siempre lo he dicho, es a nivel mundial. Ok, muy bien. Bueno, el tema de hoy, culpabilidad e inculpabilidad. Como lo hemos visto ya en algunas conferencias, pues hemos estado hablando, por ejemplo, de la conducta, ausencia de conducta, ya vimos tipicidad y atipicidad, antijuricidad, las causas de justificación, y hoy toca el tema culpabilidad e inculpabilidad. Obviamente que, bueno, todo esto engloba pues, lo que son las excusas, engloba todo lo que son los aspectos de lo que es la teoría del delito. Y bueno, muchas desembocan en lo que es la exclusión del delito, ¿no? En muchas cuestiones que ya más adelante veremos de forma exclusiva, como mencionan la exclusión del delito, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, cómo lo establecen, ¿no? Y además los códigos penales son los que establecen esta parte de la teoría del delito, sus aspectos positivos, sus aspectos negativos, pero bueno, cada uno con sus características propias. El Código Penal Federal lo establece y cada código penal de su entidad federativa indica, bueno, cuando hay tipicidad, cuando hablamos de una legítima defensa, por ejemplo, que se entiende por antijuricidad, y bueno, hoy nos toca culpabilidad e inculpabilidad. Bueno, como no hablamos de culpabilidad y culpabilidad, nos lleva al tema de lo que es la imputabilidad. Bueno. La imputabilidad es la capacidad de un sujeto para conocer el significado de su conducta frente al orden jurídico. ¿Ok? La persona sabe perfectamente que obviamente debe tener esa capacidad de entenderlo, o sea, parte cognitiva, de que, bueno, pues no tiene ninguna discapacidad, no tiene un trastorno mental o alguna situación que no lo haga comprender. Pues bueno, para los que sí lo comprenden, pues saben perfectamente que no puedes privar de la vida de una persona, no puedes privarla de su libertad, no puedes provocarle una lesión. Y bueno, acuérdense, el delito puede ser doloso o culposo, y todo delito es en base a una acción o una omisión.
¿sí? Bueno, la imputabilidad, pues es la capacidad del sujeto para conocer el significado de su conducta frente al orden jurídico. Es preciso señalar que únicamente puede ser culpable un sujeto con capacidad de transgredir el orden jurídico por propia voluntad. Dicho sujeto debe ser imputable, ¿no? Entonces, la persona es imputable cuando, pues bueno, por su propia voluntad, obviamente hizo una acción o está ante una omisión. Muy bien. Se presenta cuando un sujeto tiene capacidad de entender y querer las consecuencias de sus actos. Cuando estos dos elementos se reúnen, se dice que un sujeto es imputable. Pero si el sujeto no cuenta con dichas capacidades, es inimputable. Entonces ya tenemos aquí dos puntos importantes con respecto a la imputabilidad. La capacidad de entender y de querer. O sea, tú quieres, pero a lo mejor no realizas el acto. Eso no es ningún delito. A lo mejor lo quiere hacer, pero no entiende. O sea, esto tampoco es un delito. Debe de estar sujeto esa conducta, junto con varios hechos que se van a unir a esas conductas, el que pueda entender y creer. O sea, sabe perfectamente que no puedes privar de la vida a uno, pero lo quiere hacer porque lo engañó, lo amenazó o muchísimas otras situaciones que puedan ocurrir, ¿no? Pero entender y querer son los dos elementos esenciales para que una persona sea imputable. Eso hablando de la imputabilidad. En un presupuesto de culpabilidad, o sea, ya cuando hablamos de una culpabilidad, el sujeto que infringe la ley penal necesita una previa aptitud de entender y querer. Obviamente, antes de que sea culpable, pues bueno, va a pasar como por la etapa de que entender y querer ese acto ilícito, ya que por su desarrollo psíquico tenga la capacidad para delinquir, por lo que será culpable de su conducta. Pero si no existe una relación psicológica entre el hecho y el autor, o sea, no hay ninguna relación, no puede ser culpable de su acto antijurídico. Entonces ya tenemos aquí primero los dos elementos para ser imputable, que es querer y entender y creer. Y cuando nos falta uno de ellos, ya no estaríamos en el supuesto de que sea culpable de su acto jurídico. Partiendo de ahí, pues bueno, sabemos perfectamente que una persona, al realizar un acto, obviamente pueden ser varios actos en un hecho, pues bueno, personas que lo harán voluntariamente. Agarró una pistola y la accionó y le quitó la vida a una persona. Lo quiso hacer, hay voluntad, ¿no? Entendía cuáles son las consecuencias. El que roba, el que priva de la libertad, el que sabe perfectamente que no, si no tiene un permiso, no puede estar con un arma en la cintura paseándose por las calles. Y mucho menos accionarla, ¿no? También. Entonces, partiendo de eso, pues es importante entender cuándo ya estamos hablando de una persona culpable por su acto jurídico y cuándo estaríamos en cuanto. No, perdón. Y bueno, hay un tema muy interesante que nos desarrollaremos ahorita después de lo que ya comentamos. Las acciones libres en su causa. ¿Ok? Las personas, como ustedes lo saben, pues tienen la libertad de libre tránsito, disponer de tus bienes jurídicos protegidos, puedes tú realizar varios actos jurídicos siempre y cuando sean lícitos, ¿no? Pues tú tienes acciones libres, sí, libres a una causa que tú la desees, pero hay limitaciones que se señalan precisamente en los códigos penales donde se establece. Situaciones en que un sujeto se coloca voluntariamente, un sujeto se coloca voluntariamente
en un estado de inimputabilidad, situación que disminuye su capacidad de comprensión y su voluntad al momento que se comete un acto jurídico. Entonces, ¿qué entendemos, qué queremos entender con las acciones libres en su causa? Bueno, son situaciones en que un sujeto se coloca voluntariamente en un estado de inimputabilidad, o sea, lo hace voluntariamente. Situación que disminuye su capacidad de comprensión y su voluntad al momento que comete un acto antijurídico. Bueno, ¿quién se puede involucrar en un estado que voluntariamente se ponga en un estado de inimputabilidad? Pues pueden existir muchos factores, ¿no? Muchos factores en los cuales puedes llegar a ese estado. Bueno, ¿qué nos dice dentro de lo que respecta a las acciones libres en su causa el Código Penal de la Ciudad de México? Y esto ya como mencionando lo que ya les había comentado, que la teoría del delito viene inmersa dentro de lo que es los códigos penales, ya sea federal o que de cada una de las entidades federales. Inimputabilidad y acción libre en su causa. Fíjense, al momento de realizar el hecho típico, o sea, todos los elementos los ha hecho, el agente no tenga la capacidad de comprender el carácter ilícito de aquel o de conducirse de acuerdo con esa comprensión en virtud de padecer un trastorno mental o desarrollo intelectual retardado. Existen personas, por ejemplo, que tienen 50 años o 60 años, ¿no? O 40 años, pero su mentalidad es de una persona de 6 años, ¿ok? No desarrolló esa capacidad de comprensión, sino sigue pensando como 6 años. O tiene un trastorno mental, o sea, él percibe una realidad totalmente diferente a la que uno, dos, tres personas podemos ver, pero totalmente diferente. Entonces, esas capacidades que tienen, o sea, bueno, en falta de capacidades, pues no pueden contener. O sea, una persona puede pasar a su lado y la puede agarrar a golpes, ¿no? Y para esa persona es algo, ha de estar pensando que está jugando, por ejemplo, ¿no? Es un juego para la persona que tenga ese trastorno mental o desarrollo intelectual retardado. Y nosotros como lo percibimos dijimos, no, espérate, lo está golpeando. O sea, le está provocando una lesión a un bien jurídico protegido de la otra persona. Cuando pasa eso, y se tiene obviamente con los certificados médicos correspondientes de expertos en la materia, esa persona pues va a ser inimputable. O sea, no va a tener no va a ser culpable del acto ilícito a que se refiere. Cuando la capacidad en que se refiere el párrafo anterior se encuentra considerablemente disminuida, bueno, se estará dispuesto en el artículo 65 de este código, ya refiere cuál es el que estará asumiendo. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de la imputabilidad y la imputabilidad? Ahora, ¿qué pasa con lo que respecta a la acción libre en su causa? Dice, fíjense, no procederá la inculpabilidad, ¿no? Cuando el agente al momento de realizar el hecho típico se hubiese provocado su trastorno mental. Para en ese estado cometer el hecho, en cuyo caso responderá por el resultado típico producido por tal situación. Eh, Estaríamos hablando, por ejemplo, de que una persona se provocó su trastorno mental. Se podría entender, por ejemplo, la persona que pues se le pasaron los drinks y pasó un estado que no tenía, no sabía si era hasta su propia voluntad. Por su estado de alcoholizado, pues puede golpear, puede esto y aquello. O a lo mejor toma un medicamento, una droga ilícita, o hubiera provocado alguna situación diversa, un trastorno mental. Eso conocido como acción libre en su causa, pues obviamente sí va a haber una responsabilidad. Entonces, no es lo mismo cuando se lo producen, cuando ya lo tienen. Y bueno, ya el artículo 65 habla de los tratamientos para imputables disminuidos, lo que
nos referíamos hace un momento. Si la capacidad del autor solo se encuentra considerable disminuida por desarrollo intelectual retardado o por trastorno mental, a juicio del juzgador se le impondrá una cuarta parte de la mínima hasta la mitad de la máxima de las penas aplicables para el delito. Aquí, digo, tendría que establecerse, ¿no? Tendría que establecerse, bueno, ¿cuál es esa considerablemente disminuido? O sea, tendrá que haber un examen médico, tendrá que haber algunas pruebas psicológicas, habrá otras situaciones en las cuales pues se tendrá que examinar para poder determinar eso que menciona la norma, considerablemente disminuido, ¿no? Y bueno, aquí nos habla de que, bueno, tendrá un tratamiento especial, o sea, no estará inmersa dentro de donde están todos los sentenciados que no tengan un trastorno, sino tendrá un lugar especial o un tratamiento médico especial. Pero lo que sí es que se va a tener que poner una pena de una cuarta parte de la mínima hasta la mitad de la máxima de las penas aplicadas por el delito de homicidio. Ok, y bueno, pues puede haber situaciones graves, ¿no? Pero se tiene que encontrar esa desarrollo intelectual retardado o trastorno mental considerablemente disminuido, ¿no? Y acá tendremos que establecer, bueno, se tendría que establecer en un caso concreto qué significa considerablemente disminuida, que ese sería el tema central. Ya el desarrollo intelectual retardado y ya el trastorno mental también. Pero ¿qué significa disminuida? O sea que dentro de la figura de desarrollo intelectual retardado hay una máxima, una mínima, una mitad. Yo no soy experto en psicología, pero quiero pensar que sí existe, porque por algo está en la norma. O un trastorno mental alto, mediano o bajo, también es lo que, para poder llegar a lo que sería considerablemente disminuido. Quien guste pertenecer a los grupos de WhatsApp, por favor suban su número telefónico. Quien guste en copia de la presentación, por favor suban su correo electrónico. Con respecto a la inimputabilidad, capacidad del sujeto para conocer el carácter ilícito del hecho conforme a esa comprensión, la inimputabilidad supone la ausencia de dicha capacidad y por ello la incapacidad para conocer su ilicitud del hecho, o bien para determinarse en forma espontánea conforme a esa comprensión. No hay una comprensión. Entonces aquí la palabra clave en lo que respecta a la inimputabilidad es que el sujeto no tiene esa comprensión, no comprende, que es como yo les digo, puede haber una persona que tenga un trastorno o un desarrollo intelectual retardado y pasa una persona a su lado, ¿no? Y le empieza a darle de golpes y todo. O sea, a lo mejor para esa persona es un juego. Obviamente que para otra persona decir, no, pues este me está golpeando, ¿no? Y ya a lo mejor le lastimó, le dejó un ojo morado o más grave, ¿no? Imagínense que hubiera tenido un cuchillo, ¿no? Ya le pasó el cuchillo y ya le provocó heridas graves. O dejen tú es eso. Puede ser algo más grave, ¿no? Un bate, un ladrillo, una piedra. Entonces hay que ver esa parte de que va a haber una sanción a las personas inimputables, pero ojo, mucho cuidado ahí, como lo dice el artículo, por lo menos en la Ciudad de México, considerablemente disminuida. O sea que dentro de esa trastorno mental o desarrollo intelectual retardado, estamos hablando de que existe una máxima, una mediana y una mínima. Bueno, nosotros no somos psicólogos, pero por lo menos entendemos que si la norma está es por algo. Entonces, si hay una diferenciación en en ese tipo de discapacidad, ¿no? Hay que recordar que la palabra correcta es discapacidad. Bueno, ahora, muy bien, la culpabilidad consiste en reprochar a un sujeto imputable y con conciencia de antijuricidad la realización de una conducta delictiva o haber producido un daño, pues cuando no era exigible otro tipo de conducta que podía o debía desplegar o no hacer. Recuérdense que nuestros ordenamientos legales en materia penal es el no hacer. La culpabilidad es una actividad subjetiva.
de la gente que se le reprocha al sujeto por haber realizado una conducta o un hecho típico antijurídico. Y bueno, pues es una actitud, una, una acción. Tenía pleno conocimiento, la conciencia de la antijuricidad. Saben que la ley dice que no te puedes meter en una casa que no es tuya o que no tienes autorización. Sabe perfectamente que si lleva una persona a la fuerza dentro de su carro, pues es algo que está prohibido por la ley. Puedo agarrar un arma de fuego y dispararle, nada más por dispararle, pues no, eso es un delito. El delito hasta el mismo de portar el arma. Y bueno, hablando de formas de culpabilidad, bueno, la culpabilidad tiene dos, ¿no? Hablando ya en cuestiones de delito, pues bueno, pues acuérdense que el delito es doloso o culposo, nada más. La culpa se actualiza cuando no se quiere producir ese resultado, o sea, no quieres producir ese resultado que era previsible y evitable. Pero al actuar con falta de pericia que debería de observar, se produce un resultado que no quería. Un ejemplo, una persona se sube una maquinaria que se encarga de mover tierra, por ejemplo, retroexcavador, algo así se llama, ¿no? Un ejemplo. Pero pues apenas aprendió, no trae quien le pueda ayudar por si tiene alguna duda, la empieza a manipular. Y bueno, hay unos trabajadores a un lado, pasa pero muy rápido, o no se dan cuenta los trabajadores que va digamos, en la parte de que retrae, o sea, que excava, ¿no? Y ¡pum! Le pega como a tres, ¿no? Y les provoca lesiones graves. Pues él no quería lastimar, pues él no quería hacerles daño, sino pues no sabía cómo moverles, estaba moviendo la mano, y en una de esas, quién sabe qué botón movió o no sabía cómo moverlo, y ¡pum! Les pega. O sea, su intención no era lesionarlo, sino que, bueno, no tuvo la pericia, lesionó un bien jurídico protegido, y a esa forma del delito se le llama culposo. Y va a tener una sanción, claro. Y privativa de la libertad, sí, también, claro, ¿no? Pero va a ser obviamente de menor grado, ¿no? A eso se entiende en términos generales la culpabilidad. Vamos a poner un ejemplo. Fíjense. Un sujeto al estar limpiando su arma de fuego se dispara lesionando a otra persona. El sujeto pues, actuó con la culpa porque debió revisar que el arma de fuego estuviera descargada antes de comenzar a limpiar. Obviamente hay un procedimiento a los que conocemos de armas. Yo fui policía 22 años y fui muchas veces a diferentes cursos de arma y desarme de armas de fuego. Y obviamente entre los cursos pues te enseñan unos procedimientos para antes de, o sea, su revisión, que la cámara esté vacía, con seguro, que esté retrotraída, cómo abrirla, revisar el tubo cañón, resorte recuperador, el ánima, el mecanismo, bueno, infinidad de cosas, ¿no? Que se ven. Y nunca vas a revisar un arma o nunca vas a revisar un arma antes de que veas el procedimiento que esté desabastecida. Obviamente, cargador afuera, sin cargador en la recámara, antes de. Pues hay personas que eso se les olvida y ahí están los accidentes. Pero esa persona que estaba limpiando la tenía las intenciones, sabía, hizo un preparativo o algo para lesionar a quien le, ahora sí que le llegó el balazo, ¿no? Sino que la falta de pericia, obviamente, pues provocó pues, un accidente, ¿no? Y bueno, muchos de los clientes te van a decir, oye, es que yo no quería ni pegarle en el vehículo, sí, pero le pegaste. Oye, pues, pues yo no quería, pero pues me quedé sin frenos, o sea, pero no me quiso hacer nada. Y luego el cliente te dice, no debo tener responsabilidad penal. Y ya uno, pues como abogado, tranquilamente, su abogado, su defensor, dice, bueno, pero ¿le pegaste? Pues sí, pues esa es responsabilidad.
Vamos a hacer lo posible de que quedes en una solución alterna, por ejemplo. Pero vas a que tener que pagar una reparación del daño, sí. Y ya si es por homicidio culposo, ya ni les cuento de cuánto sería, ¿eh? Porque estamos hablando de un buen dinero. Muy bien. La culpa. ¿Cómo menciona la culpa el Código Penal de la Ciudad de México? Como lo saben, delitos, acciones, omisiones. Las acciones u omisiones derivadas solamente pueden ser realizadas dolosamente o culposamente. Ok. Obra culposamente el que produce el resultado típico. Obviamente debe de haber un resultado, una lesión, ya sea un patrimonio, un bien patrimonio, ya sea a la persona, algo económico, ¿no? Que igual pertenece al patrimonio. Y buenamente, obviamente, ahora culposamente el que produce un estado típico, o sea, la que realicé, así se materializó, sí hay sí se produce un resultado. Bueno, que no previó siendo previsible, o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la evaluación de un deber de cuidado, que objetivamente era necesario observar. Entonces, ya que tenemos aquí 4 puntos, en los cuales ahí se va a entender cuando es culpa. O sea, cuando estamos hablando de una culpa. Es culposo. Bueno, no previó siendo previsible. Tú tienes un vehículo, tienes la obligación de revisar frenos, aceite, motor, llantas, la maquinaria, su volante, todo tienes que vigilar. Y una de esas se te olvidan las balatas, no le das mantenimiento al aceite para poder frenar y te quedas sin frenos. Y vas en tu carro y vas a pasar una calle y le aprietas el freno y no se frena el carro. Y pasa una persona y ¡pum! Te lo llevas. Si lo lesionas, te va bien, pero imagínate que le causas la muerte. No, pues, homicidio culposo. ¿No? Entonces te van a decir, sí, o sea, pues también a lo mejor la persona no se quitó, ¿no? Pero no, o sea, la lesión ahí está. Se hace la investigación, se dan cuenta que tu vehículo, mediante un peritaje de tránsito, un peritaje, una persona que sabe de vehículos, pues perfectamente se da cuenta, ¿sabes qué? Pues no traías baratas, las desgastadas, y bueno, pues esa es la consecuencia. Entonces, no previó siendo predecible. Segundo punto, previó confiando en que no se produciría. Que bueno, ese está acompañado con el primero. O sea, a lo mejor previstes y te confiaste, pues ponle balatas esas de medio uso, ¿no? O sea, no pasa nada. La clásica mexicana de que no pasa nada. Y cuando pasan las cosas, ahí están llorando. Entonces, cuidado con eso. Violación de un deber de cuidado. Como todos sabemos, tenemos que tener cuidado. Vamos con el ejemplo de la maquinaria. El maquinista, obviamente, si no sabe bien, no ha sido entrenado bien, antes de continuar ocupando una maquinaria, pues debe estar asesorado por una persona que sí sabe, sí, pero siempre acompañado, no solo. Lo mismo pasa con cualquier tipo de maquinaria, ¿no? Entonces, ese deber de cuidado, pues es importante porque se tiene que establecer en cualquier forma, ¿eh? Necesario observar, o sea, tú lo tienes que observar, la persona lo tiene que observar, sí, porque está haciendo uso de, un ejemplo, una persona manejando el vehículo se queda sin freno, le pega a otra, pues él, el que maneja, pues debió de haber previsto, debió de haber observado, y no el copiloto, pues el copiloto va a decir, bueno, pues yo vengo de copiloto. No tendrá un vehículo, a lo mejor si no es dueño del propietario del vehículo, que esa sería otra cosa. Porque si es propietario del vehículo y el vehículo le faltaba mantenimiento, pues no se van a más uno, se van los dos. Entonces, esto es los 4 puntos importantes que nosotros tenemos que analizar cuando es el delito culposo, ¿no? Y cuando es culposo, bueno, ahí sí es muy complicado hacerlo diferente porque
Es más, me ha tocado casos que son dolosos, ponen como dolosos, cuando es culposo. Entonces, nuestro trabajo dentro del sistema penal acusatorio es lograr los argumentos necesarios para hacer una reclasificación jurídica, que esa se puede hacer en varias etapas procesales. Y ahí me acordó de algo bien interesante que viene con respecto a juicio oral. En un artículo del juicio oral, ahorita no me acuerdo cuál es, establece que el Ministerio Público puede realizar una reclasificación jurídica tanto en el alegato de apertura como en el alegato de clausura. Pero nada más el Ministerio Público. Y te pones a pensar, bueno, sí está muy bonito el código y muy padre, pero le dieron puesto también defensa, ¿no? ¿Dónde está la igualdad procesal? Principio de igualdad. Entonces, en una conferencia hace mucho tiempo me preguntaron, bueno, pero el código dice el Ministerio Público, ¿a poco el ministro puede hacerlo? Pues sí, claro, claro que lo puede hacer y ahí en juicio. Entonces, tú puedes solicitar una reclasificación jurídica hablando de que quieras cambiar de doloso de un delito que lo pusieron, que lo tienes ya clasificado como doloso, lo quieres cambiar a culposo, teniendo los argumentos, obviamente, que lo puedes hacer en juicio oral, sí. Ante una negativa, pues ya tendremos que irnos a los medios de impugnación respectivos. La culpa, ¿no? Ya hablamos de lo que es culposo. Hablando ya de forma específica de la culpa, existen dos tipos de culpa. Una se denomina consciente o con representación y otra se llama inconsciente o sin representación. Entonces, la culpa consciente o culpa con representación. Cuando el sujeto considera como posible la producción de resultado, pero confía en que no se producirá. ¿Y sus elementos cuáles son? Vamos a hablar de lo que se conoce como la culpa en representación. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son esos elementos que debe tener? Primero, que considera posible su producción y confía que no se producirá. El sujeto se representa el resultado, pero no quiere que se realice. El sujeto realiza el acto con falta de cuidado, se produce un resultado dañoso. El resultado era previsible, pero se confió en que no se produciera. Y bueno, aquí estamos ante una culpa con representación. ¿Ok? Eh, Estamos hablando del debido cuidado. Estamos hablando de que se produce un daño. De entrada, pues es culpa, hay un bien jurídico, se lesionó un bien jurídico protegido. Era previsible, se presenta el resultado, pero no quería que se realizara. Y bueno, ahí estábamos hablando de una culpa en representación. Culpa inconsciente o culpa sin representación, ¿no? El sujeto no previó el resultado por falta de cuidado, teniendo la obligación de preverlo por ser naturaleza previsible o evitable. Y bueno, ¿qué elementos tenemos con respecto a la culpa sin representación? El sujeto no se representa el resultado material. El sujeto realiza un acto descuidado o con falta de cuidado. Se produce un daño, el resultado era previsible y el sujeto no quería ni se presentó el resultado. ¿Qué pasa aquí en estos? ¿Cuál es la diferencia, no? Por ejemplo, de lo que respecta a una culpa de presentación y otra culpa sin representación. Una que es muy simplemente visible es que aquí era previsible, o sea, estaba obligado a prevenirlo. Cuando tú tienes un carro, estás obligado a prevenirlo. Cuando manejas una maquinaria, estás obligado a revisarla. Y obviamente eso acompañado de un descuido. ¿No? Eh, y bueno,
la importante, no se representa el resultado material. Entonces, ¿qué pasa? Un sujeto está obligado a ser predecible, obligado a revisar toda una maquinaria, por ejemplo, que él utiliza, pero no lo hizo, ¿no? Y aparte, pues falta de cuidado. Entonces, se produce un daño. Cuando no está dentro de esa esfera en la cual él no, eh, no quería, no revisó, digamos, pues obviamente, pues el resultado que va a ser, ¿no? Una culposa con representación. Obviamente que si observamos, el sujeto no se representa en el resultado material, el sujeto realiza un acto descuidado o con falta de cuidado, se produce un resultado dañoso, eso, el resultado era previsible, el sujeto no quería ni representó el resultado, y bueno, aquí estamos ante una culpa sin representación. Y regresando a la culpa con representación, pues aquí estamos hablando de que el sujeto realizó un acto con falta de cuidado, el resultado era previsible, pero se confió, ¿no? El cual se representa el resultado, pero no quería que se realizara. Y bueno, hay momentos dentro de lo que es culposo, o culposo, digamos, es de que, acuérdense, puede ser por una pericia o puede ser porque él tenía la obligación de prevenirlo con hacer acciones preventivas. Entonces puede caer en dos situaciones. Una, que el carro sí estaba bien, no había mal de los frenos, pero tuvo mala pericia, no sé, dio una vuelta mal, este, le faltó volante, lo movió, no sé, y provocó la lesión. Pero el carro estaba funcionando bien, no había nada, sino que fue falta de pericia. Ahora, ¿qué pasa cuando sí hubo falla mecánica? Entonces ahí, por ejemplo, el vehículo, pues él tenía la obligación. Tú cuando traes un vehículo tienes esa obligación, siempre. O el manejo de una máquina, siempre. Siempre tienes que tener ese cuidado que esté bien funcionando, que no tenga falta, por ejemplo, cuestión de mantenimiento. Entonces, esas dos partes de la culpabilidad, pues se representan, ¿no? En lo que es la teoría en este caso, en la culpabilidad. Los elementos de culpa en general es una conducta voluntaria, solo la acción o la omisión voluntaria que han transgredido un orden jurídico penal, pueden ser objeto del juicio de culpabilidad. Es un resultado típico y antijurídico, sí. La acción o omisión se adecua perfectamente al hecho comprendido en un tipo penal y en consecuencia resulta contrario a la norma. Hay un nexo de causalidad entre la conducta y el resultado. Para atribuir el resultado a un sujeto debe precisarse la relación causal de aquel con la conducta desplegada. Entonces tenemos la conducta que se despliega, ¿no? Es una conducta, es un hecho. Y tenemos un resultado. ¿El resultado cuál es? Lesión o el homicidio. Ese es el resultado. O sea, la lesión de un bien jurídico protegido. Y tenemos una conducta. Bueno, esa traslación de, bueno, ¿cómo se llevó a cabo esa conducta? ¿Qué objetos intervinieron? Es una línea de conexión. Esa línea de conexión que yo les comento, a eso se le conoce como el nexo de causalidad. Así para que quede claro de la unión de lo que es la conducta y lo que es el resultado material. En este caso, el resultado es la lesión de bien jurídico protegido. ¿Qué pasa con los elementos de la culpa? Bueno, ¿qué elementos tienen la culpa? Bueno, uno de ellos, ya lo mencionamos, un nexo de causalidad entre la conducta y el resultado. Para atribuir el resultado a una persona debe apreciarse la relación causal, naturaleza previsible y evitable del evento. A nadie puede reprochársele su incumplimiento si el evento era imprevisible o inevitable. Obviamente no se le puede reprochar a una persona que es inevitable, ¿no? O sea, ahí, pues no, de culpa. Les voy a poner un ejemplo. Una persona tiene su rancho, tiene sus árboles, o sea, su rancho, y cae una, pues, tipo huracán, ¿no?
Y el huracán, ¡pum!, se lleva un árbol. Y el árbol cae en otra casa y lesiona a otra familia. ¿Tendrá reproche el dueño de ese rancho? Pues no, no va a tener culpa porque, bueno, pues él no mandó el huracán. El huracán es una cosa de la naturaleza. Entonces es inevitable. No puede evitar un huracán. Dentro de esos elementos de la culpa también podemos mencionar la ausencia de voluntad del resultado. Se excluye la posibilidad de la voluntad del sujeto respecto al resultado. No existe la intención delictiva para producir ese resultado. Bueno, no hay esa voluntad de querer producir esa lesión, ese bien jurídico protegido. No existe esa voluntad. Pero se materializó esa lesión. ¿En base a qué? Pues a unos actos previos, en los cuales conductas previas, hechos previos, que provocaron, que provocaron esa lesión. Entonces, no hay dolo, pero sí hay culpa. Eh, ¿A qué se referimos cuando hablamos de lo que es la preterintencionalidad? El sujeto realiza dolosamente un hecho delictivo, produce otro más grave, no abarcando por su intención. Vamos a poner un ejemplo. En una pelea en una cantina, sujeto A únicamente quiere producir lesiones a sujeto B. Y B, al ser golpeado, cae y golpea la cabeza con una silla y muere. Yo les preguntaría, ¿ese es un delito de lesiones o es un delito de homicidio? O sea, acuérdense, él nada más quería producirle lesiones y lo golpeó, ¿no? Lo golpeó, pum, le pegó, no sé, en la cabeza o en el estómago. Cae la otra persona, pero su cabeza pega en la silla. ¿Estaríamos hablando de homicidio calificado? Bueno, en este caso sería homicidio en riña. Bueno, eso sí hubo riña, porque si no hubo riña, llega esta persona, lo golpea de frente y se cae el otro y se pega en la cabeza, estaríamos hablando de homicidio. Vamos a dejarlo para el final de la conferencia para que nos ayudemos a contestar esa pregunta. ¿Ok? Quien obra preterintencionalmente es el que causa un resultado típico más grave al querido. Si es el mismo, se produce culposamente. Doloso respecto del daño querido y culpa respecto del resultado producido. Se establecen sanciones específicas para los delitos que se cometen con esta forma de culpabilidad, ¿no? Pero podría pensarse que es homicidio calificado el caso de la cantina que les comento, ¿no? Entonces, lo que se conoce como preterintencional es que es el que causa un resultado típico más grave del querido. Sí, efectivamente, licenciada Elizabeth, la preterintencional ya no existe en los códigos. Aquí se denomina, dentro de la figura jurídica, dentro de la teoría del delito de la culpabilidad, pues esta parte, ¿no? De la generación de un acto que quería, o sea, la persona sí quería lesionarlo, pero se produjo uno más grave. Aquí la misión dentro de un proceso penal sería, bueno, ¿es lesiones o es homicidio calificado? Aquí esa es la parte importante, ¿no? Que, bueno, te da la oportunidad del análisis. Aquí, por ejemplo, la inculpabilidad. Cuando existe ignorancia o error en la gente al momento de realizar una conducta, existe un error o una ignorancia. Por lo expuesto, dicha conducta será irreprochable. La inculpabilidad derivará de la ignorancia o error al momento de realizar o no una conducta. Cuando hablamos de inculpabilidad, bueno, pues ya entendemos, puede haber una ignorancia, puede haber un error, pero la ley va a especificar de qué modalidades de errores hay de ignorancia. Sobre todo que ya vimos cuando una persona tiene un trastorno mental o tiene una eh, eh, inteligencia, digamos, bueno, más bien un retardo, un presunto retardo disminuido, pues bueno, estaremos ante una inimputabilidad, que sería también una inculpabilidad. Ahora,
Es preciso señalar que la ignorancia es el desconocimiento total de un hecho, o sea, la carencia de toda noción sobre una cosa, y el error es una idea falsa respecto a un objeto, cosa o situación. El error se divide en error de derecho o de prohibición y el error de hecho o de tipo. Entonces, tenemos dentro de la teoría, ya lo habíamos visto en las clases pasadas, lo que es error de tipo y error de prohibición. Y a su vez tenemos lo que es error de tipo vencible, error de tipo invencible, y lo que es el error de prohibición vencible y el error de prohibición invencible, que es todo un tema. Y yo siempre me hago bolas, la verdad. Digo, es un tema complicado de comprender. Pero vamos al error de prohibición. ¿Qué vamos a entender nosotros por error de prohibición? El error de prohibición impide que la gente tenga la comprensión de la antijuricidad de su conducta. Pero en ocasiones ocurre porque el sujeto no tiene la posibilidad de conocer su prohibición establecida en la ley. Y también se presenta cuando la gente erróneamente cree que su conducta está justificada por alguna licitud. Él a lo mejor la persona piensa, yo pienso que estoy haciendo algo lícito, no estoy pensando que estoy haciendo algo ilícito. Está pensando haciendo algo ilícito. Y eso es un error de prohibición, ¿sí? Por ejemplo, una persona está en su casa, en su colonia, y quiere poner un puesto de tacos en la esquina. Dice, yo voy a prender mi taco de esquina, ¿a quién le tengo que pedir permiso? ¿Qué ordenamiento estoy rompiendo? ¿No? Por ejemplo, pone su puesto de tacos y todo, pero caerá en un acto, pues no ilícito, a lo mejor un acto contrario a la ley. Pues a lo mejor sí, porque hay un reglamento de las vías de acceso de las personas, la banqueta, por ejemplo, y ese puesto de tacos tapa el tránsito de la gente, ¿no? Pues, entonces ahí podría haber un acto de que a lo mejor no tiene un asunto penal, pero sí estás violentando un paso, estás no cumpliendo con un ordenamiento. Entonces, ¿puede existir que una persona caiga en un error de prohibición? Sí, y luego sí es penal también. Puede ser que un sujeto, ya yéndonos muy lejanos, o sea, que un caso muy, muy improbable, que una persona venga de un país africano, no el español y todo, y se le hace fácil traer su arma y la trae en su equipaje, porque en su país, pues en su país sí le permiten, sí, portar el arma, para ellos no es. Llega a México, se le revisa la petaca, se ve el arma y es de aquí. Sí, pero viene de África. Pues es un caso casi improbable, ¿no? Porque todo el mundo sabe que el tener armas es un permiso y no puedes llegar a cualquier país con tu arma de fuego, aunque sea de tu propiedad y aunque tengas permiso del país de donde provengas. Entonces, este error de prohibición es importante tomarlo a detalle. El sujeto conocimiento de la conducta que realiza es ignorante por respecto a la obligación que tiene que respetar o acatar en una norma penal, ya sea porque desconoce la norma que le impone hacer o no hacer algo, o bien porque su conocimiento de ello es imperfecto. Entonces aquí ya nos da dos puntos importantes del error de prohibición. Uno, es el desconocimiento de la norma, que ese es muy, muy complicado poderlo comprender. Bueno, más bien que suceda. O que su conocimiento de ella es imperfecto, y aquí sí. O sea, quiere decir que, pues sí, conoce que hay una ley, pero pues, no sabe cómo aplicarla o cómo se aplica. Entonces, ese es ahí el punto interesante. Desconoce o que su conocimiento de ella es imperfecto. Pero no es suficiente que el sujeto se encuentre inmerso en el error de no conocer la ley o ignorar su verdadero alcance para que se presente la inculpable. Dicho error tendrá que ser invencible o insuperable, ¿no? Lo que significa que si con diligencia pudo obtener información de la ley y de su sentido y no se esforzó en hacerlo,
no puede alegar que su error sea invencible. O sea, si tú ves, si la persona está en un error de prohibición, ¿ok? Pero tuvo la oportunidad de leer un ordenamiento legal o que alguien le dijera o investigarlo o tuvo ese pequeño paso para poderlo conocer, no estamos ante un error de prohibición invencible. Hablemos en otra situación, pero si lo conoce o tuvo la forma de poderlo investigar, no puede alegar ese error de prohibición invencible. ¿Cómo lo establece el Código Penal de la Ciudad de México? Bueno, el agente realiza la acción o la omisión bajo un error invencible respecto a la licitud de su conducta, ya sea porque el sujeto desconoce la existencia de la ley, que eso es algo casi imposible, el alcance de la ley, que ahí sí podría caber el alcance de la ley, porque cree la gente que está justificada su conducta. Si los errores son vencibles, no procederá la inculpabilidad y estará en lo dispuesto del segundo párrafo del artículo 83 de este código, ¿ok? Cuando los errores sean vencibles. Eso es lo que señala el Código Penal, ¿ok? Muy bien. Y aquí, por ejemplo, nos dice el artículo 83. Bueno, vamos a ese artículo 83 a ver qué nos dice. En caso de que sea vencible el error a que se refiere el último párrafo del inciso A de la fracción tercera del artículo 29, la penalidad será del delito culposo. O sea, no será doloso, pero sí será culposo cuando el error es vencible. ¿Okay? Eh, um, si el error es vencible, previsto en los párrafos que mencionamos, la penalidad será de una tercera parte del delito que se trate. Entonces, acuérdense, los culposos es la tercera parte de la mínima. ¿Okay? De la mínima o máxima. Vamos a un ejemplo. Fíjense. Fíjense este ejemplo para un error de prohibición. Un integrante de una comunidad indígena que derivado de su aislamiento y no saber hablar español, vende huevos de tortuga de caguama protegidos por la ley. El integrante citado desconoce la existencia, pues ni siquiera habla español, de la ley, porque está aislado, está en la selva, digamos. Por lo tanto, su conducta, si bien es típica y antijurídica, claro, es una conducta típica y antijurídica, no será culpable por presentarse al error de provisión directa, ¿no? Claro que está que se tendrá que comprobar que no habla español, que estuvo aislado, muchísimos factores ahí para determinar, bueno, pues no tenía manera de conocer la ley. Y él agarra, va a la playa, saca los huevos de tortuga y los vende. Y no sabe hablar español, está aislado. Te digo que es un ejemplo, pero muy, muy lejano, ¿eh? Pero ahí está un ejemplo de un error de prohibición. ¿Sí? Muy bien. El sujeto al realizar una conducta se encuentra en un error invencible. Se presenta cuando se sabe que si bien su conducta está prohibida, cree que su actuar está comprendido dentro de una causa de justificación. Sin embargo, en caso de que el sujeto haya podido prever dicho error, que el error sea vencible, la circunstancia eliminará el dolo, pero no la culpa. O sea, estamos hablando de que si tuvo conocimiento y poder prevenir, o tenía la manera de tener conocimiento, pero se realizó el acto y se causó un daño, una lesión a mi jurídico tutelado, no estaremos ante el dolo, pero sí ante la culpa. ¿Ok? Muy bien. Punibilidad en el caso de error vencible y exceso. Bueno, la punibilidad para el error vencible, cuarta parte de las penas medidas de seguridad correspondientes al delito que se trate, siempre y cuando con relación al exceso no exista otra causa de exclusión de delito, ¿no? Si no hay otra exclusión de delito que se pueda suscitar cuando exista ese exceso. Ya estamos hablando de un error vencible, pero con exceso, ya que sería otra clasificación dentro de la culpabilidad incomprobable. Fíjense este ejemplo.
Ese ejemplo está buenísimo. Aquí estaríamos hablando de un error vencible o un error invencible. Fíjense nada más. Tres jóvenes usando pistolas de juguete, bromeando, simulan un robo hacia a uno de sus profesores de la universidad. Al momento que se esté llevando a cabo la broma, el maestro saca un arma de fuego y le dispara a uno de ellos, causándole la muerte. El maestro actuó creyendo que su conducta estaba justificada bajo la institución jurídica de ¿cuál es? Legítima defensa. Respecto de un error invencible. No podía saber si se trataba de una pistola de plástico y que el robo era simulado. La conducta del maestro debe ser inculpable, pues actuó bajo un error de provisión indirecto invencible, bajo la falsa creencia que su conducta estaba justificada por las causas de licitud de legítima defensa. Entonces, el no conocer en ese momento el profesor que eran armas de verdad o que era una broma, él se acaso arma y le dispara a uno. Habría eh, comprenderá todo lo que nos junta la legítima defensa, como por ejemplo, estamos ante un peligro actual e inminente. Respondió con algo con razonabilidad, pues ahí sí ya tengo mis dudas, ¿no? Porque sí, estaba el arma y lo tenían de frente, ¿no? Pero para mi gusto, en un modo estricto de lo que nos señala la legítima defensa, pues el peligro actual e inminente a lo mejor sería cuando le esté apuntando. Y a lo mejor la manera de responder en legítima defensa sería que le apunte. Y ahí sí estamos hablando de razonabilidad. Y si no, pero si ninguno se dispara, y si uno dispara, hay racionalidad, no razonabilidad, perdón, racionalidad. Es ahí el punto, ¿no? Entonces, imaginemos, para concretar este ejemplo, que sí están simulando un robo y que pásame tus cosas y ellos disparan, ¿no? En ese momento dispararon, pero hace un disparo imaginario a la pared. Pero a lo mejor es de salva. Entonces el profesor dice, chin, ya me dispararon. Ahora yo disparo, pum. Ahí sí estaríamos hablando de legítima defensa. Y que estamos hablando de un error invencible también. Y un error de prohibición invencible. ¿Por qué? Porque estás cometiendo un error porque tú sabes perfectamente bien que no puedes privar la vida de otra persona. Pero no lo conocías en ese momento porque no eres experto en armas. Además de que sí simularon un disparo. Y obviamente, pues tú hiciste el uso de la legítima defensa. Ya sea el uso de la defensa. Ya como resultado de la investigación se dieron cuenta que, bueno, no, que las pistolas eran de salva, vete a saber, que sí tenían la forma original, pues sí. Y bueno, otras cuestiones. Pero si seguimos hablando del tema, estaríamos toda la tarde. La ley de fuerzas, la ley de armas de fuego lo establece también, que el simple hecho de que sea de juguete sigue siendo un peligro. Entonces, el hecho de que te lo estén mostrando es un peligro inminente por el hecho de mostrarlo. Y eso lo dice la ley federal de armas de fuego. Pero el gran problema de la legítima defensa, yo lo he visto, es el tema central, es la racionalidad. Ese es el tema básico, ¿no? Decía Tania, dice la Ley Nacional del Uso de fuerza explica que se puede disparar nada más con el simple hecho de que se tiene apuntando. Sí, estoy de acuerdo, pero si se debe pero si debe de anteponer el uso racional de la fuerza, pero se debe tener el uso racional, claro. O sea, tú puedes disparar, claro, que si te están apuntando puedes disparar, pero a lo mejor le tienes que disparar una pierna, un brazo, no sé. Pero si tú le pegas en la cabeza o le tiras en el pecho y se priva de la vida, con la racionalidad vas a tener muchísimos problemas. ¿Y qué creen? De buscar una legítima defensa, estamos hablando de un homicidio calificado. Entonces, otro problema más, ¿no? Y luego, si eres servidor público, eres policía, wow, no me genera el problema.
Ahora vamos a ver lo que es un error de hecho o llamado error de tipo. Ya vimos lo que es el error de prohibición, que está asociado a lo que sería eh, pues, las normas, ¿no? De decir, bueno, eh, desconocías o tenías, lo previste, pero no había manera de preverlo, ¿no? Se actualiza cuando el error recae sobre alguno de los elementos del tipo, lo que produciría la inculpabilidad en el actual del sujeto. Este error se divide en error accidental y error esencial. Muy bien. Error accidental. No es causa de inculpabilidad cuando el error recae sobre algo meramente superficial. No básico, no fundamental. Dentro de esta categoría tenemos el error en el golpe. Existe una desviación en el golpe causando un daño al que se quería producir, por lo que la conducta será reprochable. Supongamos, sujeto A dispara un arma de fuego contra el sujeto B, pero la mala puntería del sujeto E hace que la bala lesione a C. Otros me han dicho, no, pero podemos alegar que la bala no iba al sujeto, sino que el sujeto iba a la bala. Yo les dije, bueno, pues, ya por favor, hay que ir al psicólogo más seguido, ¿no? Así le digo a mi cuate. Pero, ¿cómo crees que el hombre va a ir a la bala? O sea, físicamente es imposible, ni modo que tuviera una visión y dice, ahí viene la bala y me voy a poner en medio. No. Si una persona le dispara a otra, aunque tenga mala puntería, lo lesiona, es responsable. Y si muere, le priva de la vida, también es responsable, con independencia de que si tiene conocimiento de puntería o no puntería, se acabó. Si no, podrá existir alguna situación, por ejemplo, ¿no? Que le estés disparando a una persona, pero tendría que haber una distancia que te gusta de 20 metros para que tú estés disparando hacia un lado y esta persona venga corriendo, corriendo, corriendo y ¡boom! Se te atraviesa. Pero eso sería otra cosa. Y aparte tendría que haber un video, testigos y muchísimas cosas para decir que no seas culpable ahí por homicidio o por lesiones dolosas. Que se meta entre la dirección a donde tú estás disparando. Pero eso es otra cosa. Pero si tú estás de frente y tienes mala puntería, de todos modos. Aquí tenemos unas dudas, licenciado Héctor. Si se puede argumentar que mi vida se encontraba en peligro, ya que no sabía que la pistola era réplica o un arma real, claro, tú puedes alegar esa parte, ¿no? De que yo no sabía que era una real. Pero el punto es que, bueno, cuando eres un ciudadano, pues sí, sí te voy a creer. Pero si eres un policía, te voy a creer. Pequeño detalle. Entonces, eso hablamos con un error accidental, no va a entrar lo que es la inculpabilidad. Error en la persona. El acto delictivo recae en una persona distinta a la persona destinataria. Ejemplo, sujeto A queriendo lesionar a sujeto B lo confunde con sujeto C y le causa la muerte. ¿Existe un error en la persona? Sí, pues sí, provocó violó una lesión, lesionó un bien jurídico tutelado, pues, un bien jurídico protegido de otra persona a la que no quería. Pero, ¿existe el homicidio? Claro. No por el hecho que me equivoqué, no me va a generar responsabilidad. Claro que te va a generar responsabilidad, ¿sí? Error en el delito. Se quería producir un determinado delito, pero la desviación del golpe se produjo otro. Un sujeto A quiere atropellar a sujeto B, pero se da cuenta y esquiva el vehículo de sujeto A, por lo que se estrella con el automóvil del sujeto C, causando daños en propiedad ajena. A lo mejor no son dolosas. Estas no van a ser dolosas las últimas. Van a ser culposas. Pero si el otro quiso lesionar, el otro habríamos hablar de una tentativa, pues sí, una tentativa de que puede ser, bueno, quiso hacer un daño patrimonial, nada más que el otro auto lo esquivó, ¿no? Entonces, tenemos que identificar bien cómo es el error para poder entender lo que sería un error de tipo. Error accidental, error en el proceso causal, se pretende lograr un determinado fin utilizando medios precisos. Sin embargo, la finalidad se logra por medios diversos. Puede haber ese error accidental, ¿no?
quiso utilizar un bal y termina utilizando un arma de fuego, por ejemplo. Muy bien. Ahora, error esencial. Vencible. Cuando estamos hablando de un error vencible, se materializa cuando el sujeto puede razonablemente conocer la situación errónea en que se encuentra y pudo y debió prever el error. Cuando tú lo prevés el error, adelante. Dicho error excluye el dolor, pero no la culpa. Pero ¿qué pasa cuando estamos hablando de un error invencible? Bueno, cuando debido a las circunstancias especiales del caso, el sujeto no podía razonablemente conocer el error, no lo podía conocer bajo ninguna circunstancia. Lo que sí, lo que va a producir la inculpabilidad. ¿Qué pasa cuando no, o sea, no lo puede detener, o sea, no lo puede conocer? ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo. Error de tipo invencible. Sujeto que por medio del engaño logra el consentimiento de una chica de 17 años para tener cópula, a quien conoció en una discoteca, a la que asisten personas mayores de edad. En este caso podría operar el delito de estupro, pero existe un error en el elemento objetivo. ¿Cuál es el elemento objetivo? Todos los elementos objetivos lo vimos el día de ayer en tipicidad. Acuérdense, hay elementos objetivos o elementos subjetivos y elementos normativos. Dentro de los elementos objetivos, cabe recordar, está la calidad del sujeto pasivo, calidad del sujeto activo, está el objeto, está el tiempo, puede ser el tiempo, muchos elementos que son los elementos que integran los elementos objetivos del delito. Dentro de todos esos elementos del objetivo, que son también conocidos como elementos de tipo, ahí recae el error de tipo. Para este caso que le estoy mencionando, existe un elemento del elemento objetivo de calidad del sujeto pasivo. El sujeto no será culpable, ya que la gente al conocer a la mujer en una disco donde asisten mayores de edad, obviamente tendrás que tener información periférica, pensó que era una persona mayor de edad. Pero estaba en un error que es invencible porque no tenía las posibilidades de saber que era menor de edad. No lo sabía. Entonces, estamos hablando de un error de tipo invencible y eso sí causa inculpabilidad. Aquí tienen los ejemplos porque esos me los pidieron en la clase pasada. No sé si esté el licenciado que me los pidió, creo que sí, no, no está, pero bueno, queda grabado. Me lo había pedido. Oye, unos ejemplos de error de invencible, pues aquí es uno de ellos, ¿no? Otro que les comenté esa vez, no sé si lo tengo aquí adelante, pero si lo digo, lo repito, no hay problema. Hay una cantina, está una pareja, están tomando, y de repente del otro lado, en otra mesa, o en la barra, está el novio que está bien enojado, ¿no? Porque se lo cambió por el otro. Muy bien. Va el mesero con esa pareja y el novio pide una copa de ron. Y la novia pide un tequila solito. Ahí va el mesero, va a la barra, le dice, me das un ron con Coca-Cola y me das un tequila caballito. ¿Qué hace el novio que no lo ven, pero el novio bien vengativo? Le avienta veneno a la copa de ron, sin que nadie se cuente. Entonces el mesero va por esas copas y las lleva a la mesa. Desconoce totalmente que la copa lleva vino. O sea, no sabe. O sea, no tiene ni las posibilidades de poder saber si esa copa lleva vino. Y se la entrega al novio, le da su copa de tequila a la novia, se toma el líquido con veneno al novio, es veneno y se muere. ¿Cae en responsabilidad por homicidio el becero? No, sería inculpabilidad porque está ante un error de tipo invencible. ¿Sí? Entonces, es importante que conozcamos, ¿no? ¿Será bajo un elemento qué? ¿Normativo? O sea, entonces,
o elemento objetivo. Esa es la parte que nosotros tenemos que medular. Y es muy importante esto en el sistema penal acusatorio, se los juro. Si tú vas a externar un error de prohibición o un error de tipo, en ambos casos, invencible, que te lleva a una inculpabilidad, tienes que decir todo lo que te le estoy diciendo ahorita. ¿Qué elemento, por ejemplo, en el error de tipo? ¿Cuál fue la prohibición? ¿Cuál fue la norma en el que está recayendo la prohibición? Y los argumentos deben estar de primerísimo nivel. ¿Ok? Eso es parte de los errores. Recuerden tener nuestro pequeño break. Vamos a tener nuestro pequeño break de unos minutitos y ahorita regreso con ustedes, ¿eh? En unos minutos regreso. Gracias. Recuerden subir su correo electrónico si quieren la presentación y si quieren pertenecer a Grupos Vampiro, por favor suban su número telefónico. Vamos por un cabecito y ahorita regresamos.
Ya regresamos después de haber tomado un pequeño break para el coffee. Bueno, tenemos ahora lo que es la no exigibilidad de otra conducta. Bueno, ¿qué pasa cuando nos estamos refiriendo a este tema? Se presenta cuando, de acuerdo con las circunstancias en la realización de una conducta ilícita, no sea racionalmente exigible a la gente una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no haberse podido obligar al sujeto a actuar conforme a derecho. Debido a lo especial del hecho, no se pueda pedir al autor que actúe de forma diversa. O sea, no se pudo exigir esa otra conducta, ¿no? Les voy a poner un ejemplo para que quede más claro esta parte. Está en una alberca y pues dos niños se están ahogando, ¿no? Y el papá de uno de ellos se lanza a la alberca. Se lanza a la alberca y salva a su hijo, pero no salva al otro niño. Podrás ser responsable de omisión en el caso de homicidio con el niño de que no pudo salvarlo porque salvó a su hijo primero. Entonces, en ese momento está imposibilitado el papá porque está salvando la vida de su hijo. No se le puede exigir otra conducta más. Ahí es un ejemplo de la no exigibilidad de otra conducta. Vamos bien, muy bien. El Código Penal lo establece en la Ciudad de México que cuando la gente, en atención a las circunstancias que ocurren en la realización de una conducta ilícita, no le sea racionalmente exigible una conducta diversa a la que realizó, en virtud de no haberse podido conducir conforme a derecho, ¿no? Eso lo establece igual el Código Penal de la Ciudad de México. Aquí tenemos, por ejemplo, un delito en el cual establece lo que es el encubrimiento por favorecimiento. No comete el delito a que se refiere el artículo anterior, o sea, el encubrimiento. Quien oculta al responsable de un hecho calificado por la ley como delito o impida que se averigüe siempre que el sujeto tenga la calidad de defensor, ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta o colateral hasta cuarto grado, por adopción, por afinidad hasta segundo grado, cónyuge, concubina, concubinario o persona ligada con el delincuente por amor, respeto, gratitud o estrecha amistad. O sea, no se va a cometer el delito de encubrimiento por favorecimiento cuando es un familiar o tiene afinidad o tiene un vínculo, ¿no? La persona que está siendo, digamos, perseguida o que está siendo indiciario. Bueno, ahora con respecto a las conductas típicas, vamos a hablar de lo que son los elementos subjetivos genéricos. Vamos a hablar de lo que es el dolo o culpa. El delito solo se reconoce de comisión de dolo o culpa si a partir del pensamiento hay una manifestación de la conducta en la que se puede vincular la lesión o puesta en peligro del bien jurídico tutelado y se debe analizar el hecho para determinar si la persona debe ser sancionada penalmente. Entonces, acuérdense, tenemos una acción o una omisión que puede estar vinculada a lo que es la lesión o el peligro de un bien jurídico tutelado. Actualmente el dolo debe ubicarse en el tipo, principalmente en el elemento subjetivo genérico del tipo. Se integra con el conocimiento y la intención. Quien tenga la intención y tenga el conocimiento, estamos hablando de dolo. La importancia del análisis del dolo recae en conocer el artículo 60 del Código Penal Federal, el cual indica que la pena a imponer por un delito culposo solo alcanza hasta una cuarta parte de la prisión prevista para el delito doloso. Y para el caso de homicidio, la sanción es de 12 a 24 años, mientras que el culposo solo sería sancionado con una pena de 3 a 6 años. Hay una diferencia de la punibilidad entre un delito doloso y culposo, claro. Doloso es más alto y la culpabilidad es menor. El otro elemento a considerar es el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales relacionado con la oportunidad del procedimiento abreviado. En cualquier caso, el Ministerio Público podrá resultar la reducción de hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad de los delitos culposos de la pena de prisión. Esto es en lo que respecta al procedimiento abreviado.
Que bueno, hay mucho que decir con respecto a que el Código Nacional establece, es que el Ministerio Público lo puede pedir, pero bueno, ya hoy en la realidad, principio de igualdad, derecho humano, pues hay que establecerlo. O sea, el Código Nacional dice que el Ministerio Público, pero nosotros como defensa o como asesor jurídico, sí puedes solicitar el procedimiento de verdad. Porque una cosa es solicitarlo y otra cosa que te lo den, que son dos cosas muy diferentes, ¿sí? Obviamente, si cumples, hay que pagar la reparación del daño, hay que hacer varias gestiones ahí para que se pueda generar terminación anticipada, denominada procedimiento abreviado. Entonces, así es como lo manejo. En lo que respecta a delitos culposos, tenemos que es la cuarta parte de las penas de medidas de seguridad asignadas a ley del tipo básico del delito doloso. Bien. Aplicación de las sanciones de los delitos culposos, tenemos que en el artículo 60 del Código Penal Federal, pues nos da una lista de las sanciones por delitos culposos, solo se impondrán en relación a los siguientes delitos, ¿no? Estos delitos son los que nada más se pueden tener como culposos. De aquí afuera no hay delito, no se puede entender como un delito culposo. Tenemos la evasión de presos, ataques de las vías de la comunicación, delitos de peligro de contagio, delitos contra la vida y la integridad corporal, homicidio, ¿no? Son algunos delitos. El que obra dolosamente al que concebido los elementos del tipo penal o previendo como posible resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. A eso se entiende como hablar dolosamente. Estamos hablando de un delito doloso. No se les olvide poner su número telefónico si quieren pertenecer a Grupos Vampiro o el correo electrónico para que les mande copia de la presente presentación. Obra culposamente el que produce el resultado típico que no previó, siendo previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación de un deber de cuidado que debía poner y observar según las circunstancias y condiciones personales. Bueno, aquí vamos a una diferencia que es muy importante, bueno, no diferencia, sino que un análisis de que obra dolosamente el que conociendo los elementos del tipo penal o previendo posible resultado quiere aceptar, ¿no? Y obra culposamente el que no previó, ¿no? No siendo previsible, o previó confiado, o no se produciría en virtud de la violación de un deber de cuidado. Y bueno, aquí vemos la diferencia entre lo que es doloso y lo que es culposo con respecto al Código Penal Federal. Bueno, hay dos elementos del dolo, ¿no? Uno es el conocimiento que tiene que ver con lo cognitivo, o sea, la comprensión, y otra cosa es la intención, eso que es querer o aceptar. Los problemas nacen de las preguntas de que, ¿cómo debe conocer quien actúa con dolo? ¿Requiere conocer la ley? ¿Qué grado de conocimiento se necesitan? ¿Se debe querer el resultado o bastará con querer realizar la conducta peligrosa para el bien jurídico? Son algunas preguntas que son importantes tenerlas en cuenta para poder determinar. Las preguntas citadas no permiten la existencia nos permiten la existencia de tres clases de dolo. Y el dolo, pues hay tres tipos de dolo. Uno es el dolo directo, el dolo indirecto y el dolo eventual, ¿no? Y déjenme decirles que el dolo eventual ese es la piedrita en el zapato. Para confirmar que el sujeto obró dolosamente se requiere acreditar que conocía las circunstancias del hecho al momento de realizar la conducta. El sujeto sabía lo que estaba pasando cuando actuó, ejemplo, al momento de disparar una pistola. Sabía que estaba cargada, sabía que la tenía, que funcionaba, sabía que si la apunta a una persona y que en el momento de llevarse una moto, pues, sabía que podía esperar, ¿no? O que ve una motocicleta, sabe que no es suya, que el dueño no está de acuerdo, está con las llaves puestas y se le hace fácil subirse, prenderse y llevarse. Eso es lo que conocemos como robo. Ahora, el conocimiento es el presupuesto de la intención, porque no se puede querer lo que no se conoce. Eso nos queda clarísimo. Utiliza las facultades intelectuales para averiguar la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Entonces, el conocimiento lo tiene de primera instancia, ¿no? Y realmente si tiene el conocimiento, pues va a querer hacer.
No, no, el querer hacerlo. Derivado del razonamiento, el sujeto podrá identificar no solo cuestiones de carácter objetivo, no, sino también de valoración normativa. Por ejemplo, la pistola o la persona tiene materialidad, mientras que la falta de conocimiento del dueño o la ajenidad de la cosa son apreciaciones que requiere de un juicio de valor. Bueno, la persona sabe para qué funciona un arma de fuego, sabe que tiene balas, sabe que si aprieta el ánima, pues sale disparado un proyectil y sabe que va a producir un daño, ya sea que busque lesionarlo o que quiera privarlo de la libertad. Pero o sea, tiene todo ese conocimiento, está actuando con dolo. Esa es una forma, porque es la persona y el arma, es algo material. Y bueno, existe también el consentimiento, por ejemplo, que pues, lo aprecia con su vista. ¿No? La aprecia con su vista, ve la motocicleta, ve la oportunidad y la roba. Pero va a tener ese momento el juicio de valor, al igual que la otra persona que tiene el arma de fuego, un juicio de valor, es decir, ¿qué va a producir lo que va a realizar? O sea, ¿cuáles son los efectos? ¿Qué pasa? ¿No? Y ese juicio de valor, bueno, si la persona quiere hacer la actividad delictiva, pues lo va a hacer, y quien no, no. Es más, si una persona no quiere disparar a otra persona, ni siquiera carga un arma de fuego. Así de sencillo. La representación que tiene en la mente el sujeto que obra dolosamente abarca pues todas las circunstancias como las consecuencias del acto. Conoce perfectamente las cosas. Que puede ser detenido, que está produciendo una lesión. Lo anterior permitirá la existencia de problemas durante el proceso penal porque el sujeto que actuó es la única que sabe con certeza lo que sabía y lo que desconocía. Pero es en el momento se determinó una lesión de un bien jurídico protegido. Entonces la persona realizó esa acción. Si no hubiera querido, pues no la realiza, ¿no? Por lo tanto, los operadores deberán de realizar una valoración que consiste en el ejercicio mental, ¿no? A través del cual tratará de colocarse en el momento previo a la realización de la conducta. Del fin del actuar para tomar en cuenta su fin, el plan, el contexto circundante y los medios con los que cuenta. Y aquí este punto es súper clave para nosotros como abogados, seamos asesores jurídicos o seamos defensores. El estudio de un delito no va en lugar de los hechos y el día que lo sucedió nada más. ¿No? No nada más se va a basar en nuestro análisis en eso, sino que qué pasó previo, qué fue lo que pasó previo. Y aquí como lo dice, el contexto circundante, los medios con los que contó, la finalidad, el plan. Entonces, ¿qué pasó antes? Eh, Pasa una persona, va en una moto, llega otra moto y le dispara. Los medios utilizó una moto, otra persona que conducía, pero tenía todos los elementos para pensar y decir, bueno, sabe las consecuencias, sabe lo que quería hacer. Y bueno, ¿qué elementos contaba para hacerlo? Lo expuesto de esta manera, poder emitir un propósito sustentado en un juicio de probabilidad general sobre el peligro que encerraba la conducta para el bien jurídico y que permitía medir las consecuencias de esa. De ahí respaldar con razonamientos, argumentos y medios de prueba para confirmar o desechar su dicho. Y obviamente los medios de prueba son los que van a determinar, pues van a confirmar lo que se tenía conocimiento de los hechos. El derecho penal mexicano, la intención de actuar dolosa radica en el querer la conducta y no necesariamente en el resultado. Pues el autor orará dolosamente no solo cuando quiso, persiguió o deseó resultados, sino también cuando solo lo aprobó o aceptó, como consecuencia necesaria o muy probable de su obra. Entonces, dentro de ese conjunto de acciones, dentro de que van a producir diferentes hechos, nosotros tenemos que tener conocimiento de algo que en la dogmática penal se llama intercrímenes. La intercrímenes es los actos ejecutivos antes de la materialización del acto ilícito. O sea, va y compra un arma, va y la guarda, va y vigila a su víctima, ¿dónde va a estar? Fija una hora, traslada el arma a ese lugar, ya lo tiene en la mira, saca el arma, lo apunta y le dispara. Pero todo lo que conté anteriormente son actos ejecutivos. Eso se conoce como la intercriminis. Entonces, todo es conjunto desde el momento de la intención, porque desde que está comprado el arma ya tiene esa intención.
Desde el momento en que guarda el arma en su casa, ya tiene esa intención. Cuando va y lo vigila, ya tiene esa intención. Ya ahí estamos hablando de un dolo. Ahí, desde ahí, inicia el análisis del dolo. ¿Ok? Dolo directo. Es considerado como el sinónimo de la intención de lo que estábamos hablando, o el propósito del auto. El sujeto oblará con dolo directo quien quiera realizar una conducta con el objetivo de provocar un resultado específico y consigue el fin perseguido, ¿no? Pues ahí estamos hablando de un dolo directo, que precisamente la conducta, el conjunto de hechos que con el objetivo de provocar una lesión. Primer paso para preguntarle durante la audiencia de juicio oral, lo que sabía, qué quería, para la cual será necesario formular preguntas directas o indirectas, así como demostrar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, lo que ya conocemos. Y en ocasiones en las cuales actuó el acusado para esa forma de determinar si obró o no con dolo. Pero bueno, nosotros sabemos perfectamente que si el acusado puede declarar o no, pues tiene ese derecho, ¿no? Que puede irse todo el juicio sin declarar. Y si declarara, de todos modos, como ministerios públicos no nos va a contestar. Y va a contestar nada más lo que él quiera. También. Eh, Posesión de estupefacientes y psicotrópicos en delitos contra la salud. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a ver. Para acreditar el elemento subjetivo, es sin duda la confesión, una aunque por sí sola no es suficiente. O sea, la confesión puede confesar, pero eso no es suficiente. Porque la mayoría de las cosas habrá que vincularlo con otras cosas que estén aparejadas, con la comprobación del resto de los elementos típicos de carácter objetivo. El elemento subjetivo es de que, bueno, pues, usted dice que confesó, es un elemento subjetivo. Pero ¿cuáles son esos elementos objetivos del tipo penal? Bueno, primero, pues, a ver, normativo, ¿no? Para empezar, si es droga o no. No, pues sí. Estaba en su maleta, sí. Estaba caminando, sí. Esos son elementos objetivos, ¿ok? Pero eso va a desprenderse del análisis. Primero es necesario demostrar el elemento de carácter objetivo del tipo penal, como son existencia de la droga. Bueno, si era droga, si una pericia nos dice que sí es una droga ilícita. El tipo y la cantidad que el sujeto poseía, o en su caso transportaba. Cuando una persona va caminando con una mochila en la cual lleva droga ilícita, es posesión y transporte. ¿Por qué? Porque el movimiento está, la droga está en movimiento. Y así como las circunstancias de tiempo, lugar y ocasión. Tiempo, lugar, tiempo y ocasión. Está fijada la hora, está fijado el lugar, qué estaba haciendo, estaba caminando. Ok. Posteriormente, analizar la existencia de los elementos subjetivos, como son dolo y finalidad, para lo cual es idónea la confesión del imputado en el caso de existir. En el caso de no existir, pues no estaríamos hablando de una imputación. De que la que llevaba consigo para comerciar, traficar o introducir a otro país. O sea, ya sería elemento de la finalidad para que la iba caminando. ¿Sí? Por ahí hay un amparo, una revisión muy interesante que el otro día yo estaba analizando y lo quiero llevar a conferencia. Es que antes, en lo que respecta a delitos contra la salud, se decía, si lleva tanto peso de droga ilícita, ya se presume que es para comercializar. Y ojo, cayó en la Suprema esta situación y dijo que no. La Suprema Corte dice no. O sea, si tú encuentras donde tienes una persona con 10 kilos de droga ilícita, por ejemplo, tendrás que aparejar otros datos, otros medios de prueba para comprobar que era para comercializar. No por el simple hecho de que haya sido detenido con 10 kilos de droga, ya se intuye, se presume que es para comercializar. Entonces se puede declarar inconstitucional esa parte, ¿no? O sea, parte de que se presume. La posesión y el transporte, pues sí, sí están presentes. Pero el que tenga esa finalidad, no. Entonces, tendrá que aparejarse de otras situaciones. Entonces, ¿qué se abocamos en lo que es el análisis del delito? Esos elementos objetivos que son importantes. ¿Qué es lo que tú percibes? Es lo que estás viendo, es lo que ocurrió. ¿No? Donde va a tener un poquito de detalle, bueno, van a ser los elementos subjetivos, que bueno, tendrán que estar aparejados con otro tipo de medios de prueba para poderlo interesar, ¿no? Para poder saber si va a comerciar, traficar o introducir o entregar, por ejemplo.
En las circunstancias referidas, el juzgador al resolver efectuará un enlace de los elementos objetivos y del aspecto subjetivo, claro que sí, y determinar la finalidad de la gente respecto al destino del narcótico utilizando otros o utilizando con otros medios. Y si no los tiene, el juez, él va a irse nada más por lo que es la posesión y el transporte. Digo, de todos modos están presentes esos dos. Ya la penalidad que respeta, pues ya sería otra. Y el transporte y eso porque parte de un elemento objetivo. Ahora, ¿qué se entiende por un dolo indirecto? Bueno, el sujeto quiere realizar una conducta con un fin, pero para conseguir tendrá que provocar necesariamente otros resultados que no quiere, pero los acepta y sigue adelante con su acto. O sea, fíjense, el sujeto quiere realizar una conducta con un fin, pero para conseguirlo tendrá que provocar necesariamente otros resultados que no quiere, pero los acepta y sigue adelante con su acto. O sea, hagan de cuenta que estamos hablando de una periferia de acciones que se le van a ayudar para el fin que persigue el sujeto activo. ¿Ok? Muy bien. Como ejemplo, una persona hizo explotar una bomba en un camión de pasajeros para cobrar el seguro. Y aunque no tenía ningún interés en causarle la muerte de los pasajeros, sabía que ello sería inevitable porque estaban a bordo. Por lo cual podemos sostener que su conducta de homicidio fue con dolo indirecto o de consecuencias necesarias. Entonces, él buscaba pues, cobrar el seguro, por eso puso una bomba. No quería que murieran las personas, pero murieron. Entonces, ahí hablamos de homicidio, la misma penalidad, nada más que se tiene que interpretar como un dolo indirecto. Y el dolo eventual, en verdad, sí es un piedra en el zapato. A mí me costó muchísimo, muchísimo entenderlo, déjenme les digo. Pero bueno, el dolo eventual es el sujeto conoce lo que está sucediendo a su alrededor y quiere realizar la conducta que muy probablemente producirá un resultado que no quiere, pero lo acepta. A referencia del dolor indirecto en el que dicho resultado era una consecuencia segura. En el dolor mental no hay certeza muy probable que ocurra, o sea, está esa incertidumbre. Por ejemplo, en el dolor indirecto, pues si mete una bomba, pues si explota el camión, pues tiene lógica de que la gente que está dentro muera. O sea, es un resultado como tal material. En el dolor eventual existe, hay una incertidumbre, como que puede que pase o que no pase, ¿no? Pero lo aceptas ese riesgo. Se dice, aceptas ese riesgo. Para que el resultado fuera aceptado por la probabilidad de que la conducta desplegada se produjera, no solo necesitamos saber la representación del sujeto activo, también el jurista deberá colocarse en la situación y circunstancias del sujeto antes de realizar la conducta, que puede ser una conducta de acción o una de omisión. Y como un juicio de valoración de la persona común, determinar si el resultado se podía pronosticar como muy probable. O sea, probablemente pase. Ahí estamos ante un doble evento. Existen datos relevantes para determinar la probabilidad de una materialización del resultado. Grado de destreza del sujeto activo, adopción de medidas para evitarlo, condición de tiempo y lugar y modo y ocasión. Pero consideremos muy probable que la conducta produjera el resultado. Entonces podemos sostener un comportamiento de un comportamiento doloso y eventual. Ejemplo, después de asistir al cine, una pareja tiene una discusión fuerte, ella visiblemente embarazada le dio 3 cachetadas y él respondió con golpes y patadas en el vientre provocando el aborto. Entonces, ¿ante qué estamos, no? ¿Mm? El sujeto activo no tenía la intención o finalidad de provocar el resultado. Pues el esposo que golpeó el vientre de su mujer no lo hizo con la intención de matar el producto, ¿no? El sujeto activo no tiene la intención final de provocar el resultado, pues el esposo golpeó el vientre de su mujer, no lo hizo con intención de matar el producto. Sin embargo, la conducta desplegada entraña un alto riesgo de lesión para el bien jurídico protegido, ¿no? Entonces, él corre el riesgo de que si le da un golpe, pues puede ser que provoque eso. Entonces, al tener esa eventualidad, estaríamos hablando de dolor. Si el activo disparó su arma con la voluntad dirigida a realizar una acción antijurídica sobre una casa con el conocimiento que se encontraba habitada,
es inobjetable que si se produjo un homicidio se realizara ante la presencia de un dolo eventual. ¿Por qué? Porque está corriendo el riesgo, sabe perfectamente que en esa casa hay personas que viven y él dispara un arma de fuego a la casa. Entonces hay un riesgo, sí. ¿Cuál es el riesgo? De que una bala le pegue a una persona y pierda la vida. Entonces hay ese riesgo que se va a correr en ese momento. Y el problema es que al momento que está disparando, acepta ese riesgo. Cuando aceptas ese riesgo, estamos ante un doble evento. Si la consecuencia era lesionar o matar a alguien que se encontró en la casa, ese resultado lo representó el activo por ser el efecto normal o de una alta probabilidad de realización. Y ante tal situación debió abstenerse de ejecutar esa acción, obviamente de no disparar. Pero por si lo contrario, ratificó su voluntad, disparar, asumiendo indiferencia respecto al resultado final, finalmente producido el homicidio imputado a título de dolo, que sería un dolo eventual, obviamente tendría que ser homicidio calificado, y bueno, pues la penalidad más alta. En México se considera que los resultados en accidentes de tránsito de vehículos deben de sancionarse a título de culpa. Pero esta determinación puede ser incorrecta cuando podemos demostrar que el conductor violó diversos deberes de cuidado que había altamente, probablemente la producción de resultados y por tanto obró con dolo eventual. ¿Puede haber un dolo eventual en un evento, en un accidente automovilístico de un camión o de un vehículo? Sí. ¿Puede existir dolo eventual? Sí. Otro de los ejemplos del dolo eventual fue un caso muy sonado, creo que fue el año pasado, en el cual en una escuela de natación, estaba en la escuela, estaban los niños, estaban pues, los encargados de cuidar, y se dan cuenta que un niño se ahogó. Entonces los profesores, creo que en ese momento se fueron luego, después fueron detenidos, obviamente. Pero encontraron al niño fallecido dentro de la alberca. Entonces, si había instructores de natación, ¿podría existir el dolo eventual? ¿Te creen? Sí. O sea, ¿cuál era la función de un instructor de natación? El cuidado general de todos. Si tú tienes 10 niños, a los 10 niños los tienes que cuidar. Pero es sí, solo sí, ¿eh? Y más en una alberca. Y más si apenas están aprendiendo a nadar, con mucha mayor razón. Pero estar ahí en ese momento y tener obviamente, pues las acciones o los ejercicios adecuados para no caer en ese tipo de situaciones, ¿no? Con independencia de que ya si un niño no obedece y que esto y aquello, bueno, eso tendrá que ser otra cosa, porque por ejemplo, si un niño no obedece en una alberca, yo siendo dueño de la escuela lo corro. Es bien sencillo. ¿Por qué? Porque no voy a que pierda la vida y voy a yo salir con una responsabilidad penal. Ahora, está un instructor de natación y se pone a platicar. Ay, no pasa nada, ya saben nadar. De seguro ya saben bien nadar. Para esa persona, ese nadador, pues se le hace fácil y bueno, pues, si se ahoga, pues ni modo, ¿no? Está aceptando el riesgo. Y al aceptar ese riesgo, cae en dolamente. Tú estás hablando de un homicidio doloso, homicidio calificado, penas muy altas. Y por algo que pues, es de ese tipo de situaciones. ¿Ok? Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. En verdad les agradezco muchísimo su presencia el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conferencia dominical que en verdad lo hago con todo gusto para ustedes y muchísimas gracias por su presencia. Quien guste subir su número telefónico para grupos de WhatsApp y quien quiera copiar la presentación, su correo electrónico. Este es el momento porque ahorita que se concluya, pues ya no los voy a poder ingresar. Muchísimas gracias, les deseo lo mejor del mundo. Nos vamos a ver mañana, nos vamos a ver el martes, entonces todavía no les digo feliz año, porque voy a estar aquí con ustedes tanto en el lunes en la noche, martes, dos conferencias vamos a tener también. O sea, vamos a cerrar el año haciendo conferencias. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo y mismos horarios, obviamente. Y bueno, permítame un momento, por favor.